Hermanos, buenas noches. Tal como habíamos anunciado anteriormente, vamos a dar inicio a nuestro estudio del Catecismo Bautista y el estudio de este catecismo nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que será de mucho beneficio para nosotros, ya que este catecismo es un documento histórico que de manera general recoge las doctrinas principales, las cuales nosotros creemos que la Biblia enseña. Y nosotros, como una congregación nueva, debemos de entregarnos al estudio, al conocimiento de este documento detalladamente, ya que esto nos ayudará a nosotros a capacitarnos y a entender mejor aquellas doctrinas las cuales profesamos y creemos que la Biblia enseña. Esto es un estudio que con la ayuda de Dios nos tomará un tiempo, ya que estaremos con la ayuda del Señor tratando de responder una pregunta cada miércoles, con la ayuda de Dios. Y para hoy nos toca la primera pregunta de este catecismo, la pregunta número 1, y esta pregunta dice así: ¿quién es el primer y principal ser? ¿Quién es el primer y principal ser? Recordemos que el catecismo es una herramienta de estudio a través de preguntas y respuestas. Y el autor del catecismo responde a esta pregunta en el capítulo 44 de Isaías, versículo 6, donde la palabra de Dios dice así. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así responde el autor del catecismo a la pregunta número 1 con este versículo de Isaías. Esta declaración que nosotros encontramos en este versículo 6 del capítulo 43 de Isaías, a través de este versículo Dios nos declara su dominio absoluto, Dios nos declara también su eternidad. Recordemos que Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios, en otras palabras, Dios no está sujeto al tiempo, al igual que las demás criaturas. Nosotros nacemos y morimos, tenemos un principio y tenemos un final, pero esto no sucede con Dios, porque Dios es eterno. En otras palabras, nuestro Dios al cual nosotros servimos es un Dios eterno. Él existe desde antes del comienzo de todas las cosas, y esto podemos verlo con más claridad en el libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 1, donde la palabra de Dios declara que en el principio Dios creó los cielos y también la tierra. Antes del principio, Dios existía. Él es el creador de todas las cosas. Y también en el versículo
Cuando decimos esto, que Dios es el primer y principal ser, estamos diciendo, esto quiere decir que Dios existe antes de todo lo creado, no tiene principio ni tiene fin, es eterno. Antes que existiera el universo, el tiempo y el espacio o cualquier criatura, Dios ya existía. Y qué bueno que es así. Ahora, cuando nosotros decimos que Dios es el primer y principal ser, ¿qué quieren decir las Escrituras cuando hacen esta declaración? En primer lugar, vamos a ver que la declaración que nos hace la pregunta número 1 dice que Dios es el principal ser. Primeramente vamos a ver esta parte, está dividida en dos. Él es el principal ser y es el primer ser. Veamos primero que Dios es el primer ser. Esto quiere decir que Dios existe antes de todo lo creado, que no tiene principio ni fin, que Dios es eterno, que Dios existe antes de que el universo existiera, antes del comienzo de todas las cosas. Y esta declaración también en la pregunta número 1 tenemos que Dios es el principal ser, no el primero, sino también Él es el principal. Ahora bien, con relación al primer término que vimos aquí acerca de que Dios es el primer ser, tenemos que tener claro que lo que está diciendo es que Dios existe antes de todas las demás cosas, antes de la creación. Él fue quien hizo todo. Porque tenemos que tener bien claro esto, porque pudiéramos pensar, bueno, Dios es el primer ser. O sea que Él tuvo un tiempo donde empezó a existir, pero Dios es eterno. Dios ha existido siempre. Entonces lo que quiere decir es que Él existe antes de todas las demás cosas que fueron, antes de todas las cosas que fueron creadas. Ahora la pregunta sigue diciendo que Dios es el principal ser. Dios es el principal ser. Para esto veamos Romanos 11, capítulo 36, donde la palabra de Dios dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Él ejerce dominio sobre todas las cosas creadas. Dios es absolutamente el autor y es quien gobierna todas las cosas. Eso es lo que nos está implicando este texto que vimos en el libro de Romanos. Y también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, donde dice que el Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Aquí vemos lo que le decía anteriormente. Este texto nos confirma que Dios es el creador, Dios es el autor de toda la creación. Ahora bien, en Romanos, en resumen, ¿qué podemos nosotros decir acerca de esta declaración de la pregunta número 1? Decir que Dios es el primero y principal ser es una forma de afirmar que Dios es eterno, Dios es autosuficiente, Dios es supremo, Dios es soberano sobre todas las cosas y que todo lo demás existe por Él. Por eso dice la declaración que leímos en Romanos, en el capítulo 36 del capítulo 11, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él también es la base fundamental para entender quién es Dios y el por qué Él merece nuestra fe, obediencia y adoración. Si Dios es quien dice el texto que es, entonces eso debe llevar nuestros corazones a un reconocimiento de la persona de Dios, quién es Dios, y también
ese conocimiento acerca del ser de Dios debe llevarnos a nosotros a postrarnos en adoración, en adoración y en obediencia, y a depositar nuestra fe en Él. Ahora bien, aquí yo he editado algunas declaraciones que encontramos en otra versión del mismo catecismo, una exposición que el autor hace de una manera más detallada acerca del catecismo. Y aunque el catecismo está en manera de pregunta, yo quise hacerlo aquí de una manera afirmativa, porque eso nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor a nuestro Dios, a conocer mejor a nuestro Dios. Aquí tenemos unas cuantas declaraciones, tanto en la primera, en la página de adelante como en la parte de atrás, continúa acerca de estas declaraciones que el autor del catecismo hace acerca del ser de Dios, acerca de quién es Él, y cada una de las declaraciones posee el texto que por lo menos un texto que le apoya, un texto que le ampara. Y eso lo edité ahí con la finalidad de que nosotros podamos leerlo más al paso y podamos meditar en cada una de esas cosas, para que ese conocimiento que adquiramos nos ayude a conocer mejor quién es nuestro Dios. Oremos. Padre de misericordia, en esta noche te damos las gracias por este tiempo en el cual hemos venido a comenzar este estudio acerca de este catecismo. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para que en lo sucesivo, cada miércoles, nosotros podamos venir aquí con un corazón dispuesto a escuchar lo que tú nos traes a través de tus siervos y a través de las enseñanzas que tú nos das por medio de este catecismo, para que así nuestra fe en ti sea fortalecida, nuestro conocimiento acerca de ti sea aumentado y podamos convertirnos en mejores adoradores y mejores servidores, mejores conocedores de aquel que nos amó, que nos salvó a través de haberse entregado en la cruz por nuestros pecados. Te lo pedimos en Cristo. Amén.